ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Menzies, ayer y hoy. ¿Cómo se hace para diferenciar al político que tiene calle, que tiene recorrido político de militante, y aquel otro que llega porque de pronto está en los lugares oportunos en el momento adecuado y hace calentamiento de silla para buscar un nombramiento? Mire, se los diferencia en los momentos de crisis o en los momentos donde se producen situaciones que son límites en la política, y entonces el que tiene calle sabe cómo reaccionar porque sabe de qué se trata la conformación de la experiencia de la construcción política, las inquietudes, las frustraciones, y qué hay que responder en cada caso. El tecnócrata, aquel que nunca armó nada políticamente y está esperando el favor y el beneficio justamente del otro, del militante, que es el que con su trabajo permite que llegue el tecnócrata, es el que por lo general no tiene mucha noción de cómo salir de una situación conflictiva y difícil. Ayer, los tecnócratas de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, no tuvieron mejor idea que cortar la transmisión de YouTube del Gobierno Nacional cuando trasladó su gabinete a la provincia de Chubut, porque un intendente del propio palo, el intendente de Trelew, le estaba pasando factura a los ministros y a la burocracia de los ganapanes, diciéndole por qué se había perdido la elección y por qué ellos se sentían desamparados, no solo desde Buenos Aires por la gestión de política de gobierno, sino también por la falta de atención de presencia de dirigentes políticos que hayan ido a respaldar la campaña, como por ejemplo, cito, lo habían hecho los opositores. Y aquí que la mejor decisión que toma, algunos hablan que fue la primera influencia de Cerruti, como no me consta, no lo puedo afirmar, de resolver el tema fue cortemos, porque el intendente le está pegando al gabinete. Y el intendente, que es el que tiene que poner la cara, es el que habitualmente junta los votos o los pierde, le estaba diciendo del propio palo al propio presidente de la Nación y a los ministros que allí estaban, y en la propia cara de Culfa, mira, me hiciste perder mucho tiempo, llevamos un montón de carpetas, nunca tuve resolución, y ponderó, por ejemplo, al ministro de Obras Públicas, Catopovi, que es un hombre que viene de un municipio, viene de hacer una tarea ejecutiva en San Martín. Entonces, de inmediato uno se da cuenta que allí aparece la experiencia de calle del político que tuvo que caminar para lograr el objetivo en su distrito, y del otro, que fue un par de reuniones y terminó siendo ministro. Hace mucho tiempo que dijimos que 21 ministros era no solamente una exageración, sino que no tenía ninguna clase de sustento, y que en una Argentina donde había que economizar esfuerzos, 21 ministros no llegaban a nada. Porque además era la cifra con que había arrancado Macri, y el propio Macri había tenido que cambiar esa cifra de ministros porque era una burocracia que no funcionaba. Bueno, Fernández arrancó con 21 ministros y le dijimos, ¿para qué 21 ministros? Y el ministro de la Producción tiene varias situaciones puntuales. Nosotros le hemos pedido a este programa en plena pandemia que saliera a anunciar alguna vez, un proyecto de ilusión. Porque mientras el presidente transmitía tristeza, angustia, preocupación porque se moría la gente por la pandemia, no teníamos una sola idea de cuál era el plan productivo de la Argentina. No lo hizo. Pero no lo hizo él y no lo hizo casi ninguno de los ministros. Ahí puede ser que la culpa sea del mismo Alberto Fernández, que a lo mejor quiso ser el protagonista él al hablarle a la sociedad, y no que ocuparan cada uno de esos ministros el rol que le correspondía. Pero ayer se notó cuando este preocupado intendente de Trelew le dijo, miren, no era aquí en Comodoro Rivadavia donde había que hacer esto, había que hacerlo en Trelew, que es la ciudad industrial más sufriente, que es la que está esperando de la ayuda nacional, que es la que presentó las carpetas,
Y además le pegó de paso al de Deporte y Turismo y dijo, porque también hemos presentado para hacer gimnasios y nunca nos respondieron nada. Y entonces, claro, allí se pone en evidencia algo que es fenomenal. ¿Y saben qué es eso? Es el que tiene que trabajar para conseguir los votos y el que disfruta los votos que consiguen otros. Los tecnócratas ganapanes que se sientan y esperan ser beneficiados por el sacrificio de otro, los que están en el momento oportuno, en el lugar adecuado, que se sientan a calentar sillas y esperan, y entonces de pronto a uno le viene a la memoria que el actual presidente de la Nación, que ha sido funcionario de ese sector, del sector que nunca caminó la calle de la política, sino que fue un tecnócrata, porque apareció con el gobierno de Alfonsín, siguió toda su carrera con el de Menem, con el de Duhalde, siempre nombrado en algún lugar estratégico de la política. Si el presidente no se enoja, yo le voy a decir que al presidente le falta calle. Y cuando a un político le falta calle, entonces le pasan estas cosas. Y salió de pronto el ministro del Interior con cintura política al decir, está muy bien esto que estamos escuchando porque entonces nos obliga cara a cara para que nosotros corrijamos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer en Chubut. Claro, todo eso está muy bonito. Pero la gente que seguía por YouTube a lo mejor ni terminó de entender lo que decía Waldo de Pedro porque le habían cortado los otros tecnócratas de la Casa de Gobierno porque no sea cosa que se lastimara la imagen del gobierno sin entender muy bien que eso le hacía mucho mejor y ponía mucho más en evidencia una realidad de la vida cotidiana que haber hecho su propia autocensura. Pero bueno, así viven ellos, en una nube diferente a la sociedad argentina, y así después pasan las cosas que pasan y ocurren las situaciones que nosotros todos los días tenemos que tratar de levantar inventando una imaginaria grúa para evitar el despilfarro del esfuerzo de tantos militantes que luchan para mejorar la elección y ante tanto funcionario que hace desastres todos los días para perder un voto. Y entonces allí uno dice, ¿dónde nos paramos? ¿Cuál es el punto de inflexión para el análisis? Y que no se enoje Alberto Fernández, pero él fue funcionario de los que no tuvieron calle en cuanto a la construcción política. Es decir, él llegó incluso a ser legislador de la ciudad, llegó a ser funcionario como jefe de gabinete y demás, elegido por aquellos que habían caminado la calle. De manera que cuando uno ve estas cosas y cuando uno se sorprende ante situaciones puntuales como esta, tiene que empezar a darse cuenta de esto que estamos hablando. Miren, si ustedes quieren, a Mauricio Macri le pasó lo mismo. Pero ¿saben cuál fue la diferencia de Mauricio Macri? Que se zambulló en Boca Juniors y allí, de alguna forma, de alguna manera, tomó contacto con otra realidad que si bien no es igual, es medianamente parecida a las cosas que se viven en una sociedad. Es decir, cuando uno conoce que por la pasión se dejan muchas cosas de lado y se cometen muchas situaciones que son límites. En la política pasa lo mismo. Ahora, claro, en una oficina esperando ser atendido, aunque uno espere horas y horas, nunca se entera de eso porque esa parte es la que el tecnócrata nunca se entera, porque a él lo llaman y le dicen, vas a ocupar este cargo, tenés que hacer tal trabajo, y la persona va y lo hace. Por lo general, hay gente que lo hace bien. El otro día Delía acuñó una frase. Dijo, en los próximos días, Alberto Fernández tendrá que decidir si es de la Rúa o si es Kirchner. Me dejó pensando, esta frase que no es de un gran sabio de reflexiones, pero ¿qué estaba indicando? Y estaba indicando eso. Estaba indicando que está en el tiempo y en el momento de la bisagra, que él tiene que tomar decisiones donde quiere colocarse, de qué lado y de qué forma. Y además, Grabois salió a contestarle, tanto a Fernández como a Massa, que el gran acuerdo es para el Ranuce. Porque mientras el presidente y el presidente de la Cámara de Diputados fogonean el gran acuerdo, toda la oposición, al mejor estilo del gorilismo del 55, dicen no queremos diálogo, no queremos hablar, queremos la presidencia de la Cámara,
estamos en el golpe institucional porque nosotros queremos la... Entonces, es cierto que el Gran Acuerdo Nacional fue un invento que intentó hacer la anuncio con un presidente joven que podía, que era Ezequiel Martínez, y así le fue electoralmente. ¿Y saben qué le pasó a la anuncio? Tenía mando, pero no tenía calle. ¿Y saben qué le pasó? El cordobazo.